Varios años atrás, mi papá y yo plantamos un árbol de mango en el patio de mi casa. Y mi papá, que es guajiro de campo, campesino, él entiende bien cómo funcionan los árboles y las matas y las frutas. Y abrimos aquel hoyo grandísimo, más de lo que yo hubiera abierto, pero papi es así. Y plantamos este árbol de mango. Era pequeñito así, era de una semilla de un mango de un vecino de él. Y cuando ya estaba así la mata, papi me dice: necesitamos injertar esta mata ahora. ¿Y qué es injertar? Bueno, es tomar unos gajos, unas ramas de un árbol viejo, el mismo de donde vino el mango. Es tomar esa rama, injertarla en el árbol pequeño, en la mata pequeña. Entonces, si ese árbol, si esa rama se pega al árbol, entonces no hay que esperar años para que produzca frutos, sino enseguida, en la próxima temporada, pudiera ya esa mata pequeña, ese árbol pequeño, producir fruto. La rama ajena, injertada, ahora puede producir porque está conectada a la vida de ese árbol. Y cuando se hizo eso y él injertó 7, 8 ramas de aquel árbol, no todos sobrevivieron. Algunos de esas ramas se marchitaron, murieron, la savia no pasó a través de ellos, pero otros sí sobrevivieron, otros sí se prendieron y al poco tiempo, a los meses, empezaron a brotar con vida y hojas nuevas. ¿Por qué le hago esta historia? Es por esta razón que nosotros, lo que somos seguidores de Cristo, nosotros lo que somos discípulos de Él, estamos conectados a Cristo. Aquellos que han sido, pudiéramos decir, injertados en Él, van a producir fruto espiritual, porque Él ha llegado a ser la fuente de vida espiritual en ellos. ¿Lo creen? Y es parecido a la parábola del sembrador, ¿no? Aquel que está regando semillas, y hay semillas que cayeron junto a los pedregales, y esas semillas no dieron nada, y otros sobre los espinos y nada produjo. Pero la que cayó en tierra buena, ese sí dio fruto, 100 y 60 y 30 por uno. Esa es la realidad de lo que produce el evangelio en la vida de aquel que es creyente, discípulo de Cristo. Entonces, hermano, podemos tener la certeza que cada verdadero discípulo de Jesús ha sido injertado en la raíz divina que es Cristo y va a producir fruto. Los teólogos hablan de esto como unión con Cristo. Así que lo que esto nos dice es que el verdadero cristianismo, la verdadera vida espiritual, no se trata principalmente de ser afiliado a una denominación, participar en actividades religiosas externas o de tradición. Esto se trata, hermanos, de una fe genuina. Se trata del poder del evangelio, el poder del Espíritu Santo. Se trata de disfrutar el fruto de la salvación, intimidad con el Señor y la misión que Él nos ha encomendado, llamado a llevar. Y es un gozo, hermanos, poderlo hacer. Vivir para Él, estar en Él. Charles Spurgeon dijo así: no hay otro gozo en este mundo como la unión con Cristo. Cuando más podemos sentirlo, más felices somos. Por lo tanto, hermanos, nuestra idea principal en esta mañana, en este mensaje, es esta, y debe aparecer en las pantallas. Si estamos unidos a Cristo, podemos estar seguros de que Él está obrando poderosamente en nosotros. Quisiera dividir este pasaje en 2 porciones y 2 verdades acerca de esto que acabo de decirle, que podemos estar seguros que Él está obrando poderosamente en nosotros. Y primeramente, esta es la verdad que quiero darle, que nosotros que estamos en Él seremos fructíferos, vamos a producir fruto, y lo vemos en los primeros 6 versículos. El contexto de nuestro pasaje aquí es que Jesús está preparando a sus discípulos por su muerte,
su resurrección y su ascensión otra vez a la diestra del Padre. Está preocupado por ellos. Ellos necesitan entender, Él está tratando de instruirlos en lo que significa ser discípulo de Él, seguidor de Él. ¿Qué significa ellos ahora vivir sus vidas sin Él estar presente con ellos? Y le dijo en el capítulo anterior todo lo que ellos iban a hacer, cosas maravillosas. Que ellos iban a hacer obras igual que Él y aún harán más, mayores ellos harán, porque Él va a regresar al Padre. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. Las promesas que Jesús le da a los discípulos. Le dice, harán cosas maravillosas ustedes, pero también les promete que les enviará el Espíritu Santo. Él morará en ellos. El Espíritu Santo les enseñará. Ellos pueden vivir con paz y sin temor en esta vida. ¿Por qué? Porque Jesús va a regresar al Padre. Promesas maravillosas del Señor dadas a sus discípulos para que ellos puedan entender la realidad de que Jesús no estará con ellos más, pero ellos llevarán todavía a cabo la obra. Y al empezar este capítulo 15, podemos ver que Jesús usa la ilustración de la vid para que cuando llegue el día en que ellos ya no le vean, ellos recuerden, no olviden que la única forma que sus vidas van a producir fruto espiritual será aún a través de Él, a través de su poder, a través de su obra. Sin Él nada podrás hacer. Por eso que en el versículo 1, hermanos, ahí nos dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Fíjense en la manera en la cual Jesús dice que Él es la verdadera vid. Automáticamente nos está diciendo que hay una vid falsa, una viña falsa. Igual que se llamaba a sí mismo Él el verdadero pan del cielo, porque había un maná que no era el verdadero pan, solamente ilustraba el verdadero pan. Y así es que hay una vid que no es la vid verdadera y hay la que sí es verdadera. Y los judíos entendían en su judaísmo la metáfora que los profetas usaban, que la viña del Señor era el pueblo de Israel. Y podemos buscar en otro momento las diferentes maneras en lo cual el Señor demuestra a Israel como una viña amada por Él, pero a la misma vez una viña que fue muy rebelde contra Él. Y quizás el pasaje que más pudiéramos ir es Isaías 5, en ver en la manera en la cual el Señor trabajó esa viña. Removió las piedras, le puso un cercado, las cuidó, hizo todo para que ellas puedan producir uvas preciosas, pero nos dice el pasaje que dieron uvas silvestres. No funcionó. Y juicio vino sobre ellos por su rebelión. El pueblo judío, aquí escuchando las palabras de Jesús, entendían la metáfora de la viña, que era así: somos el pueblo de Dios, pero también somos rebeldes contra Dios. Y lo que Jesús está diciendo aquí al final del día es esto: la manera hacia Dios, la manera de estar conectado a Dios no viene por medio de Israel y el judaísmo y lo externo, va a venir por Cristo, por Él mismo, el verdadero Israel. Y esto es una revelación extraordinaria, porque está diciendo Jesús que no necesitas ser ciudadano de Israel para estar bien con Dios. No necesitas rituales, ni fiestas, ni los sacrificios, ni el sábado. Nada de esto es requerido para tener una relación íntima con Dios. Por lo tanto, en vez de ser unos judíos religiosos para buscar el camino hacia Dios, lo que necesitamos es fe en Jesús solamente. Yo no sé tú hoy de qué manera estás buscando a Dios: a través de religión, a través de tradición, a través de todo lo externo. Jesús está diciendo aquí que no, la única manera de llegar a Dios es si estás conectado a mí. Por eso que dice Jesús, hay dos tipos de discípulos: el discípulo verdadero y el discípulo falso.
Por eso llega a decir en el versículo 2 que todo sarmiento que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Este es el trabajo del viñador, el trabajo del Señor. Los falsos discípulos, Judas Iscariote, las multitudes que seguían a Jesús, ellos serán removidos. Ellos no son verdaderos seguidores de Jesús. Ellos van a ser cortados y van a ser echados al fuego. Así nos dice el versículo 6: si alguno no permanece en mí, ese echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Hermanos, hace 3 semanas estuvimos por Europa, mi esposa y yo, y viviendo aquí también en Estados Unidos, podemos ver muchas iglesias, denominaciones muriéndose. Mucha religiosidad externa. Aparenta ser que hay muchos gajos, ramas secas en lo que es la iglesia. Y estamos viviendo en unos tiempos en los cuales sí, denominaciones han muerto. ¿Por qué? Porque los líderes de arriba no son creyentes, porque no tienen la vida de Jesús en su vida. Esos son los discípulos falsos. Siempre estarán entre nosotros. Dios quiera que aquí nadie sea un discípulo falso, que realmente hayan en él creído. Pero los discípulos verdaderos, hermanos, están conectados a la vid. Tienen la vida de la vid fluyendo a través de sus venas espirituales. ¿Y qué es lo que el viñador hace con esos discípulos? A los discípulos falsos los remueve, los bota, son secos y no sirven para nada, los quema. A los verdaderos discípulos, ¿qué es lo que hace? Versículo 2: y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. O sea, cristiano, el Señor te poda para que tú puedas producir más frutos. Estuvimos por Napa Valley, California, mi esposo y yo, un par de años atrás, y vimos las fincas, los viñales. Y podemos ver en la manera en la cual estas viñas son distorsionadas, son amarradas, y es un esfuerzo enorme, es un trabajo grande. Pero si no lo hacen, no pueden recoger la cosecha y la fruta. De la misma vez, hermanos, eso es lo que sucede en nuestra vida. Se requiere cortar, picar, dar, formar, limpiar. Y a veces nosotros lo que hacemos es rechazar ese proceso de Dios en nuestra vida. Rechazar o no desear que Dios nos poda. Pero debemos entender que si el Señor no hace esa obra en nosotros de santificación, aunque nos duela, si Él no lo hace, no vamos a producir el fruto que hemos sido llamados a producir. Y lo que deberíamos estar es agradecidos por ese proceso del Señor en nuestras vidas. Deberíamos ser felices en saber que Dios está haciendo esta buena obra en nosotros. Porque qué mejor para nosotros que producir más fruto para su gloria y para el bien de los demás. Amén. Y eso puede causar sufrimiento en tu vida, hermanos, y sufrimiento en la mía. Hermanos, escuchen, la obra santificadora de Dios en tu vida es el arte intencionalmente de podar. Dios está decidido a podarte más y más hasta conformarte a la imagen de su Hijo Jesús. Él hará todo lo que sea necesario para terminar la obra que comenzó en ti. O sea, Él está más enfocado, más interesado en que tú des fruto en vez en que tú simplemente te sientas más cómodo en tu vida. Esa es la intención de Dios. Pregúntale al apóstol Pablo si el Señor obrando en su vida no le trajo sufrimiento y padeció de tantas cosas, mas sin embargo lo que produjo en él fue una vida consagrada a su Señor. ¿Qué es lo que estás viviendo hoy? ¿De qué estás padeciendo hoy? ¿Qué es lo que te mantiene despierto de noche?
¿Cuáles son las luchas en tu vida? ¿Cuáles son esas relaciones rotas? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué desafío estás viviendo hoy? Sea lo que sea, cristiano, te digo, Dios te está podando, moldeando con una precisión perfecta. Y estos tiempos que estás viviendo, esta etapa que están viviendo, ustedes aquí tratando de buscar otro lugar a donde adorar, todos los desafíos como iglesia. Hermano, le digo, el Señor está haciendo algo entre ustedes y la intención de Dios es que ustedes produzcan más fruto. So deberíamos decir, thank you Jesus, gracias Jesús. ¿Y cómo es que uno entra en esa relación con el Señor? Que Él está apodando, Él siendo el viñador y nosotros las ramas. Bueno, obviamente hay que creer el Evangelio, escuchar el Evangelio, creer el Evangelio, ser transformado por el Evangelio. Por eso el versículo 3 nos dice que ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, ya ustedes están conectados a la vid si han creído en Él. Por lo tanto, Dios hará que ustedes den fruto porque ya están conectados por gracia del Señor. Antes eran un palo seco enterrado en la tierra, a stick in the mud, diría yo en inglés, sin vida ninguna, pero ahora están vivos porque están unidos a la vid. Y por esa razón es que Jesús puede darle ahora a sus discípulos este imperativo: permanecer en mí y yo en vosotros. Qué hermoso saber que Él en nosotros está haciendo la obra, permanece esa obra de santificación en nosotros. El imperativo para nosotros es: permanece en mí. ¿Qué es lo que significa permanecer en el Señor? 11 veces lo usa en este pasaje. Bueno, significa que si estás conectado a la vid, si la savia de la vida espiritual corre a través de tus venas espirituales, entonces vive como alguien que está rechazando la poda, sino más bien como alguien que está dispuesto y listo para dar más fruto. Es importante, hermanos, que estemos dispuestos al que el Señor haga su obra en nosotros. Es un gran llamado a todos los creyentes y advertencia también. Si la salvación es por gracia solamente en Cristo, solamente. Esa fe también, hermanos, es poderosa, transformadora. Nos cambió nuestros afectos y nos cambió de tal manera que nos causa vivir como discípulos. Por lo tanto, permanece en mí. Que mi rama, que mi vida sea realmente fructífera. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo, dice el versículo 4, así tampoco nosotros. El versículo 5, yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, ¿cuáles son las cosas a lo que Jesús tiene en mente cuando Él dice, permanece en mí y den fruto? ¿Qué es lo que Él tiene en mente? Bueno, primeramente quisiera expresar cosas que nosotros podemos hacer en esta vida sin permanecer en Cristo. Por ejemplo, podemos hacer mucho dinero sin permanecer en Cristo. Podemos ser un atleta famoso sin permanecer en Cristo. Educación sin permanecer en Cristo. Ser un hombre de negocios sin permanecer en Cristo. Tener una familia, esposo, esposa, hijos, ir a la iglesia, organizar la comunidad, darle de comer a los necesitados, aún ser pastor de una iglesia local. Todo eso lo puedes hacer sin permanecer en Cristo. Puedes lucir como un arbolito de Navidad, con todas las luces y las bolas colgando, precioso, pero sabes que llegando enero 15 hay que sacar ese arbolito de la casa porque se quema y nos quema la casa entera, porque no tiene vida. O puedo ir y comprar unos mangos y presillarlas a un roble y decirle a mis amigos, miren, un roble, un oak, un roble produciendo mangos, un milagro. Dale suficientes días y van a ver esos mangos podrirse, porque no están conectados al palo.
No, es solamente cuando estamos conectados a la vid y habitando en Él que podemos hacer algo para Él. Algo dirigido por su Espíritu Santo, algo que no viene de nosotros, viene de Él, porque Él es el que está produciendo ese fruto en nosotros. Por lo tanto, si permanecemos en Él, ¿qué es ese fruto? ¿Qué es ese fruto? Bueno, pudiéramos decir en la manera más sencilla, podemos adorar a Dios. Podemos cantar, podemos orar. Todo lo que hacemos aquí hoy en día, en esta mañana, todo lo que se ha hecho tiene sentido. ¿Por qué? Porque estamos conectados a nuestro Salvador. Podemos entender lo que significa amar y tener afecto hacia Dios, amar a Dios. Podemos entender lo que significa amar a otros. Vivir la paz y el gozo del Señor inexplicable. Podemos experimentar el perdón de pecado, la libertad que el Evangelio nos ofrece, el cambio que Él trae a nuestra vida es esta obra de santificación en nosotros. Y podemos ver la obra del Espíritu obrar en nosotros, en transformarnos. Podemos aún hasta compartir el Evangelio con los demás y confiar en que Dios y su palabra tiene poder para transformar el corazón. Sin Él, apartados de Él, no estar conectados a Él, nada podremos hacer. Les recuerdo, hermano, el que no permanece en Él será echado fuera como a sarmiento y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Por lo tanto, hermanos, este es el punto. No hay una categoría para un creyente que no produzca fruto. Siempre va a producir fruto si está conectado a la vid. Ese es el primer punto, hermanos. Seremos fructíferos. Lo segundo es esto, que disfrutaremos de ese fruto. Disfrutaremos el fruto del 7 al 17. Porque de esta manera ahí nos dice esto de permanecer y permanecer en Él. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es que nosotros permanecemos en Él? ¿Y cómo podemos disfrutar de ese fruto que Él produce? En tres maneras aquí quiero darle. Primeramente es esta, a través de nuestras oraciones contestadas. O sea, una manera en la cual podemos disfrutar del fruto que produce estar conectado a la vid, que es Cristo. Nuestras oraciones son contestadas. Los versículos del 7 al 8. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto glorificaré mi Padre, en que den muchos frutos y así prueben que son mis discípulos. Estar conectado a la vid o a Jesús es tener una línea directa a la raíz. Tenemos acceso entonces a nuestro Dios. Igual que un árbol de mango solamente va a producir mangos y no naranjas. Lo mismo es cierto que el que sale de la vid están conectados a la vid y por lo tanto están conectados a Dios y tienen acceso a Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí, que entonces nuestras oraciones se alinean con el Señor. Los deseos de Dios se convierten en nuestros deseos. Y Dios está trabajando en la vid, está produciendo vida y fruto a través de nosotros, las ramas. Y por lo tanto, si es así, podemos pedirle al Señor y Él hará. Porque dice allí claramente, si permanecemos en Él, pidan lo que quieras y Él los hará. De hecho, Jesús parece sugerir que una de las formas que sirven para probar si verdaderamente eres discípulo de Él es que tus oraciones son respondidas. No es que Él te da lo que a ti te da la gana, porque si fuera así, los predicadores de prosperidad fueran los mejores discípulos. Ese no es el punto. O sea, tu corazón de tal manera Él está moldeando y cambiando y torciendo y cortando y limpiando, que lo que produce en ti son peticiones de oraciones que se alinean con sus propósitos para ti, y esas oraciones son contestadas. Qué glorioso es saber esa realidad. Pero más que eso, es lo que
realmente produce una vida de comunión, de intimidad, de oración, deseo de que Cristo sea glorificado en nosotros, que nuestra circunstancia, aunque difícil, traiga paz a mi vida, una vida de oración que atraiga un cambio en nosotros de tal manera que podamos ser aún hasta conocidos como hombres y mujeres de Dios, en la manera en la cual hemos sido formados en nuestro corazón y nuestra mente por el Señor. O sea, a través de nuestras oraciones contestadas podemos disfrutar de ser parte de esta vida, estar en unión con Cristo. La segunda manera aquí que podemos ver es a través de la obediencia en amor. Una obediencia hacia el Señor. En los versículos del 9 al 11, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, Dios ama a su Hijo Jesús, y Jesús a veces nos ama a nosotros con el mismo tipo de amor. Y en respuesta a ese amor, a ser invitado a este amor trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ser invitado a esta relación trina, nosotros entonces por amor a Él podemos demostrar ese amor en la manera en la cual le obedecemos. O sea, la manera en la cual permanecemos en Jesús y permanecemos en su amor es en la manera en la cual nosotros obedecemos. Jesús no está diciendo aquí, si tú deseas que yo te ame, entonces obedezca. Eso es lo que está diciendo. Él está diciendo, si me amas, demuéstralo en la obediencia. Si realmente ha habido transformación en tu vida. Nace en nosotros, en cada creyente, nace un deseo de no solamente amar al Señor, sino obedecer al Señor. Ese es parte del fruto precioso. Puedo luchar, puedo tropezar, pero al final del día, el centro de quien yo soy como creyente, y usted que ha creído en Él, es tener un afecto por el Señor, un deseo de estar en comunión con Él y tener una relación con el Padre. El puritano Jonathan Edwards, él dice que la vida cristiana es como una cebolla, que si pudiéramos remover todas las capas, todo lo que a nuestra vida humana y todo el pecado y las maneras en las cuales estamos viviendo esta vida, si podemos remover todas las capas, lo que hay en el centro es una persona que está completamente enamorada de su Salvador. Y ese fruto es lo que produce. En el ministerio pastoral, hermanos, muchas veces estamos haciendo consejería. Y hay una gran diferencia entre un hermano que está rebelde, desobedeciendo al Señor, en rebeldía, en la manera en la cual él trata su propio pecado. Cuando una persona está en pecado y no se arrepiente, su corazón está duro, muchas veces hay que exhortar, redarguir, y a veces aún hay que disciplinar a ese hermano, llevarlo hasta que se lleve a la iglesia. En otras maneras, en otras personas uno está haciendo consejería y ve a esa persona tropezar sobre la misma piedra y caer otra vez, pero hay un quebrantamiento de corazón, un odio a ese pecado, un deseo de obedecer al Señor y agradar al Señor. Con esa persona caminamos todos los días hasta que el Señor regrese. ¿Por qué? Porque esto se trata de no una perfección. Lo que esto se trata es de un amor genuino y deseo de obedecer y agradar a nuestro Señor. Dice primera de Juan 2, del 1 al 6, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo es justo. Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Él que nos dice, yo les conozco, y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él
anduvo. Hermano, entonces, ¿cómo podemos saber si estamos en Cristo? Si estamos conectados a la vid. Cuando amamos al Señor y luchamos por obedecer y nunca nos rendimos porque sabemos que no obedecemos porque estamos tratando de recibir el favor de Dios o ganar nuestro camino hacia Él. Eso es imposible. Obedecemos por amor. Obedecemos por amor. Entonces te hago la pregunta a ti, hermano, amigo que estás aquí sentado. Te hago la pregunta a ti, hoy que estás luchando con el pecado sexual. Por ejemplo, ¿cuál es tu motivación para alejarte de tal acciones tan destructivas? Si tu motivación es simplemente por mi bien voy a tratar de separarme de esto, o simplemente para tratar de eliminar la culpa. O si hablamos a esposos y esposas, esposos, ¿cuál es tu motivación para vivir con tu esposa en manera comprensiva? Esposas, ¿cuál es tu motivación para someterte al liderazgo de tu esposo, si es esposo tuyo? ¿Es solo para tu paz, tu conveniencia? ¿Es solo tu deseo personal de compañía, tu deseo de tener una familia? Hermano, por todas esas cosas y todas las maneras en las cuales nosotros estamos tratando de lidiar con el pecado en nuestra vida, que la razón, la motivación siempre sea porque quiero obedecer y amar a mi Señor. No es por conveniencia, no es por una vida más suave y más fácil, no es para manipular a los demás, que siempre sea en amor, en obediencia a nuestro Salvador. Ese es el fruto que Él desea producir en nosotros. Y dice el versículo 11 que en esas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea entonces perfecto. ¿Cómo podemos gozarnos, disfrutar del fruto que Él produce en nosotros? Nuestras oraciones contestadas, nuestra obediencia en amor. Y por último aquí, por medio del amor sacrificial vivido en comunidad bíblica. O sea, ustedes la iglesia. Hermanos, cuando yo oficio bodas, ceremonias de bodas, muchas veces los pastores usamos Efesios 5, los versículos 22 al 33. Y entendemos que el matrimonio es un llamado grande. Es un amor precioso entre un esposo y una esposa. Y que el rol de ese matrimonio es ilustrar el evangelio en forma tangible. Amar a vuestras mujeres igual que Jesús amó a su iglesia. Y someterse a su marido igual que la iglesia se somete a Cristo. Ese acto de amor, de sacrificio y de sumisión, muchas veces traemos el matrimonio. Y cierto, así es, lo elevamos a una relación tan preciosa, y lo es, hermano. Pero a veces minimizamos la relación entre hermanos como algo diferente, súper más inferior a lo que es un matrimonio. Pero miren las palabras de Jesús aquí en el versículo 12. Mira lo que Él dice. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a otros, así como yo les he amado. Lo mismo que le dijo al esposo en la manera en la cual debería amar a su esposa. La misma manera. ¿De qué manera? Con sacrificio. O dice el versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y eso es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Él es el amigo fiel, el que amó perfectamente, con toda intensidad y con toda razón y motivo para salvarnos. Y llega a decirnos que somos más que simplemente siervos, somos sus amigos, o sea, tenemos una relación íntima con Él. Y aún nos dice más en el versículo 16: yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí. Ustedes son mi pueblo, mi iglesia, mi cuerpo. Y todo el trabajo del viñador de cortar y torcer y tratar de producir más fruto en nosotros, a estos gajos injertados,
se demuestra también en la manera en la cual Él lo logra en el contexto de la comunidad bíblica, entre el pueblo de Dios. Y eso es algo precioso porque es el diseño de Dios. Por lo tanto, aceptemos ese proceso de apodar. Asentemos la obra de santificación de Dios hacia nosotros colectivamente. Que nosotros juntos podamos producir un gran fruto. Y yo te diría, regocíjate en vivir cerca de otras ramas que también dan fruto. Al lado de tu pareja, de tus hijos y de tus hermanos en el Señor, porque sus vidas están ligadas juntas. Son parte de su cuerpo, son parte de su edificio. Y Jesús siendo la piedra angular. Toda esta metáfora que vemos en el Nuevo Testamento es para simplemente decirnos que nosotros estamos conectados unos al otro porque somos la expresión local del cuerpo de Cristo. Y aquí en esta iglesia local, eclesía, todos los miembros que han sido afirmados en su fe, que pertenece a esta misma viña, a esta misma vid, ustedes no darán fruto independiente del uno del otro. Siempre será para los demás, para edificar a la iglesia de Cristo. ¿Y qué advertencia cuando pecamos? Que también afectamos los hermanos, el cuerpo de Cristo. Entonces vean sus vidas ligadas con todos estos hermanos en el Señor y entiendan que nuestra vida tiene más sentido. Nos sentimos más vivos, la vida tiene más significado en momentos en los cuales entendemos la unión que tenemos con Él y uno con el otro, hermanos. Den sus vidas para servir al Señor Jesús en esta iglesia local. Den su vida aquí junto a su familia, junto a su pareja, junto a sus hijos, para que puedan entender que el Señor Jesús murió por su iglesia, no simplemente por mi esposa y mis hijos, por todos nosotros que en Él hemos creído. Da tu vida para servir la iglesia local, el cuerpo de Cristo. Da tu tiempo, tu talento, tu tesoro. Sométanse a sus ancianos, hónrense los unos a los otros, dándose preferencia unos a otros. Sé de lo que es la misión, busquen la manera de cumplir la misión que el Señor les ha dado y ver la manera en la cual Dios está poderosamente obrando en sus vidas y en esta iglesia local. Porque el Señor nos ha llamado a producir fruto juntos. Esa es su prioridad para nosotros y debe ser la nuestra. Que Cristo sea exaltado entre nosotros, entre ustedes, a través de mucho sacrificio, de mucha obediencia y en el gozo del Señor vivir lo que somos y lo que seremos por toda la eternidad. En toda paciencia, en todo amor, amándose los unos a los otros, manteniendo la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, ante un mundo perdido, que seamos testigos del amor de Cristo. En toda humildad y en toda intencionalidad, demostrarle al mundo que lo único que este mundo necesita es Cristo. Y ser la iglesia local, un lugar que es un refugio, un lugar de paz para todos aquellos que están desconectados de la vid, para que puedan escuchar el Evangelio y por fin estar conectados al único que puede dar salvación, vida eterna, donde único podemos encontrar que nosotros podemos producir fruto. Y a los no creyentes aquí en este lugar o gracias por estar aquí, hermano, amigo. Yo quiero decirte que no es suficiente estar en proximidad, cerca a la vid, cerca a los gajos, las ramas que producen fruto. No es suficiente estar cerquita. Tienes que estar conectado. Porque estar cerca sigue siendo un palo metido en la tierra que se secará, a stick in the mud, que no va a producir nada, no importa lo cerca que estés. Puedes estar aquí todos los domingos pensando, fui a la iglesia hoy, Señor, checkmark. Llevo a mis hijos a los jóvenes, puntos. Pagué mis impuestos y todas las maneras en las cuales tratamos de balancear buenas obras y malas obras. Nada de eso, pues todos están destituidos de la gloria de Dios, porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no sea que seamos conectados a la vid por gracia.
y por escuchar el mensaje de salvación. Hermano, esto no se trata de religiosidad, se trata de una vida transformada, porque la seba, el sap de la mata está corriendo y produce en nosotros fruto que el Señor en su gracia, su propósito, empieza a torcer y remover. Reciban ese proceso y produzcan un fruto que le dé honra y gloria al Señor.